Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nosotras les vamos a hablar de la explotación sexual infantil, específicamente en el destino turístico de Acapulco. Mi equipo está conformado por Leslie Michelle Rivera Hernández y yo, su servidora, Arely Pérez Monroy. Nosotras elegimos este tema porque en Acapulco existe una problemática que muchas de las veces no es perceptible a simple vista. El caso de este, como ya se los menciono, es la explotación sexual infantil. Aunque siempre se habla de que debemos cuidar a la niñez, la realidad es que miles de niños siguen viviendo situaciones de abuso y, y todo esto ocurre de manera silenciosa, escondida y sobre todo en la vida diaria de estos niños. Antes de empezarles a hablar acerca del contexto de esta problemática, vamos a explicarles como una relación que se puede considerar que hay de esta actividad con la actividad turística. Y bueno, la explotación sexual infantil en lugares turísticos está ligada obviamente al turismo, especialmente cuando existe un turismo no regulado o actividades informales que generan espacios donde este delito puede ocurrir sin ser detectado fácilmente. Esta relación claramente no significa que el turismo sea la causa directa, sino que ciertos entornos turísticos crean condiciones que pueden facilitar la demanda, el anonimato y la movilidad de personas que buscan estos servicios ilegales. En destinos muy visitados, la presencia constante de turistas nacionales y extranjeros incrementa el flujo de dinero y la oportunidad para que redes delictivas operen aprovechando la falta de vigilancia, la saturación de espacios públicos y la existencia de negocios informales. El turismo también puede generar una industria paralela donde se normalizan dinámicas de explotación como el turismo sexual encubierto. Este es que suele aprovechar la vulnerabilidad social de comunidades cercanas, sobre todo a zonas hoteleras. Cuando existe desigualdad, abandono escolar, familias con ingresos inestables o falta de supervisión infantil, los menores se vuelven más susceptibles a ser captados o manipulados por estos grupos criminales. Bueno, yo les voy a hablar sobre el objetivo general de esta investigación, que es analizar la situación actual de la explotación sexual infantil vinculada al turismo en Acapulco Guerrero, para identificar los factores sociales y económicos con el fin de comprender por qué este problema persiste en la vida cotidiana de este puerto. A base de este objetivo general surgieron los objetivos específicos, en la cual el primero es identificar los factores sociales y económicos que aumentan la vulnerabilidad de niños y niñas en zonas turísticas de Acapulco. El segundo es describir cómo el turismo y la economía informal crecen en espacios donde los menores pueden estar más expuestos a situaciones de riesgo. El tercero es reconocer el papel que desempeñan personas del entorno local como comerciantes, trabajadores turísticos y taxistas en la presencia del ocultismo de este problema. Y por último tenemos explorar cómo las dinámicas familiares, la necesidad económica y la experiencia diaria de los menores influyen en su exposición a situaciones de esta explotación. El contexto del problema tenemos como la explotación sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra niños, niñas y adolescentes y constituye una violación directa de sus derechos fundamentales. Se extiende como toda situación en lo que una persona menor de edad es utilizada con fines sexuales a cambio de dinero, bienes, favores, protección o otro tipo de beneficio para un adulto o para terceros. Este problema no solo surge de un factor, sino de una combinación de condiciones sociales, económicas y culturales que crecen en entornos de riesgo. La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, la violencia familiar, la ausencia de educación y la normalización de la sexualización infantil constituyen de manera importante a que los menores sean vulnerables a este tipo de abuso. Además, buscan obtener beneficios sexuales de menores que impulsa la comunidad a estas prácticas delictivas.
el contexto internacional es un problema que afecta a numerosos destinos internacionales, donde convergen factores como pobreza, turismo no regulado y redes criminales. De hecho, en el suroeste asiático, países como Tailandia, Filipinas, Camboya y Vietnam son ampliamente reconocidos como zonas de alto riesgo debido a la fuerte demanda del turismo sexual y la vulnerabilidad socioeconómica. De hecho, en Latinoamérica, naciones como Brasil, Colombia, República Dominicana y Perú presentan casos significativos específicamente en regiones turísticas y áreas controladas por grupos criminales. Muy bien, como parte aún del contexto internacional, se agrega que en Europa del Este, países como Ucrania, Rumania, Moldavia y Bulgaria figuran como lugares donde la trata de menores con fines sexuales es más frecuente, impulsada por la migración y las crisis económicas. En África, destinos como Nigeria, Sudáfrica, Kenia y Etiopía enfrentan altos niveles de explotación infantil debido a conflictos, desplazamientos y escasa protección institucional. Incluso en países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Australia, persiste la explotación sexual infantil en línea, demostrando que el fenómeno es global e independiente del nivel de desarrollo económico. Pasando a hablar del contexto en México o de la situación en México la explotación sexual infantil es un problema grave que se presenta en diversas regiones del país y está relacionado con factores como la pobreza, la desigualdad, la violencia y la presencia del crimen organizado. El país funciona como lugar de origen, tránsito y destino de víctimas, especialmente en zonas turísticas, fronterizas y corredores migratorios, donde existe una mayor demanda y vulnerabilidad. La explotación también se ha extendido al ámbito digital, facilitada por redes sociales e Internet. Aunque México cuenta con leyes y programas de protección infantil, la aplicación efectiva se ve limitada por la corrupción, la falta de recursos y la escasa capacitación institucional. Esto hace necesario fortalecer la prevención, la denuncia y la atención integral para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes. Y ya pasando a nuestro lugar turístico, es Acapulco, como ya se los había mencionado. En Acapulco, la explotación sexual infantil es un problema que se relaciona con la dinámica turística, la desigualdad social y la presencia de redes delictivas. Como uno de los destinos turísticos más conocidos del país, Acapulco recibe constantemente visitantes nacionales y extranjeros, lo que incrementa la demanda de actividades ilícitas vinculadas al turismo no regulado. Esta situación, junto con la pobreza en muchas zonas urbanas y periurbanas, hace que niñas, niños y adolescentes sean más vulnerables al engaño, la trata y otras formas de explotación. Aunque existen esfuerzos gubernamentales y de organizaciones civiles para prevenir y atender estos casos, la complejidad del entorno turístico, la falta de denuncias y la operación de grupos criminales dificultan la protección efectiva de la niñez. Bueno, ya después de darles este contexto, pasamos al estudio en Acapulco. En el caso específico de Acapulco, autores como Hernández Ojeda y Añore Álvarez destacan que la explotación sexual infantil se presenta en diversas modalidades y se encuentra ligada a la pobreza, la impunidad y la corrupción. También señalan que muchas instituciones crecen de sensibilidad y preparación para atender a las víctimas, lo que dificulta la detención y la protección efectiva. Estudios como el de Gold y Wills muestran que la falta de coordinación entre instituciones complican aún más la asistencia a menores que han sido afectados por estas redes. Y bueno, después de toda la investigación y todos los artículos que leímos, en nuestro trabajo surgió una pregunta de investigación
que dice, ¿cuáles son los factores sociales y económicos que permiten que la explotación sexual infantil persista en Acapulco Guerrero, especialmente en las zonas relacionadas con la actividad turística? Y para esta pregunta hicimos una posible respuesta que dice, en Acapulco la explotación sexual infantil se mantiene debido a una combinación de pobreza, desigualdad social y un entorno turístico que facilita la demanda de actividades ilícitas. Muchas zonas del puerto enfrentan carencias económicas que aumentan la vulnerabilidad de niños y adolescentes, especialmente cuando existe desintegración familiar o falta de supervisión. La actividad turística masiva, junto con el turismo social sexual encubierto, genera oportunidades para redes delictivas que operan aprovechando la movilidad constante de visitantes y la falta de regulación efectiva. Además, la presencia del crimen organizado, la corrupción y la limitada capacidad institucional para detectar y sancionar estos delitos permiten que el problema persista. A esto se suma el uso de Internet para contactar y captar víctimas, lo que agrava el riesgo en un destino turístico con altos niveles de informalidad laboral y fragilidad social. Eh, Eh, y, ah, y ya una vez dicho esto, pasamos a nuestras conclusiones. Bueno, una de ellas es al analizar el conjunto de factores sociales, económicos y turísticos que rodean Acapulco, se concluye que la explotación sexual infantil persiste debido a un entorno donde la pobreza, la informabilidad, la falta de protocolos, la corrupción y la normalización social se entrelazan y permanecen sin ser atendidos adecuadamente. También como parte de nuestra conclusión, bueno, de nuestras conclusiones, está que la combinación de estas circunstancias permite que el delito continúe oculto a simple vista. Resulta fundamental promover la sensibilización, reforzar la vigilancia comunitaria y mejorar la coordinación institucional y asegurar que el turismo funcione como una herramienta para proteger a la niñez y no como un espacio donde se vulneran sus derechos. Y ya para terminar, la justificación de esta bueno, de nuestra investigación nace desde una mirada humana enfocada en comprender la realidad que viven niñas y niños que deberían crecer en ambientes seguros. En un destino tan concurrido como Acapulco, el movimiento constante de actividades y personas pueden invisibilizar situaciones de explotación que ocurren cerca de hoteles, restaurantes, playas y avenidas principales. Analizar este tema permite visibilizar lo que muchas veces oculta tras la imagen turística y abre la posibilidad de generar conciencia, mejorar la prevención y fortalecer la protección de la niñez. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.